Comienza como un tranquilo viaje por las montañas de Colorado. O quizá era la trampa que él había planeado desde el principio. Una mujer embarazada queda encerrada dentro de una camioneta por su propio esposo, mientras él derrama gasolina alrededor en la fría noche antes de prender fuego al suelo. Cualquiera pensaría que su historia termina ahí, pero en lugar de rescatarla, él salta al auto de su amante y se aleja como si nada. Lo que no sabe es que el destino tiene otros planes, porque justo en ese momento crítico, entre la vida y la muerte, aparece un padre soltero que la arrastra de vuelta a la esperanza. Lo que sigue es una lucha por sobrevivir, verdades ocultas y un nivel de justicia que nadie imagina. La luz de la tarde se desvanecía sobre las montañas de Colorado, y el viento cargaba un frío tan agudo que hacía temblar a los altos pinos. Emily Whitman iba sentada en silencio en el asiento del pasajero de la camioneta oscura de su esposo, con una mano sobre su vientre, donde el pequeño aleteo de su embarazo de 14 semanas la hacía sentirse frágil y esperanzada a la vez. Un dolor sordo le presionaba detrás de los ojos, pero intentó disimularlo. Michael había insistido en que ese paseo la ayudaría a relajarse, que el aire de la montaña le haría bien. Ella quería creerle. Siempre quería creerle. Michael mantenía una mano en el volante mientras la otra rondaba insistentemente cerca del teléfono. Cada vez que sonaba, él bajaba la mirada con una atención tensa que Emily nunca le había visto. Ella trató de ignorarlo, enfocándose en el paisaje. El cielo pasaba del dorado al gris. La temperatura había bajado a 45 Fahrenheit, enfriando los cristales. Otra vibración iluminó la pantalla. Cuando Michael aflojó la mano para ajustar la calefacción, Emily alcanzó a ver el mensaje con claridad. «Cariño, ¿cuándo vienes conmigo?» El nombre sobre él, Jessica, la atravesó como un golpe. El aliento se le atoró. Era la traición manifestándose frente a sus ojos. Michael tenía a otra persona, alguien impaciente, alguien que lo esperaba. Tragó saliva. El pequeño latido en su vientre se agitó, esta vez con inquietud. Michael debió sentir el cambio en su respiración porque se tensó. Luego giró bruscamente hacia un desvío del que no había dicho nada. El camino se estrechaba, subiendo más alto. Allí el mundo era más silencioso, más aislado. Los árboles se agolpaban alrededor. No se veía ninguna casa. El cielo se oscureció con rapidez. Emily vio la temperatura bajar en el tablero. 44 días. 43 días. Se frotó los brazos. «Michael, ¿a dónde vamos?», preguntó en voz baja. «Solo quiero despejarme», murmuró él, sin mirarla. Minutos después, Michael detuvo la camioneta en un tramo solitario. No pasaban autos, no había luces, solo el viento moviéndose entre los pinos. Emily sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Antes de que pudiera hablar, Michael salió y dio un portazo. Ella buscó su teléfono, por instinto, pero no estaba. Miró justo a tiempo para verlo caminar hasta el borde del barranco y lanzar algo hacia abajo. Su teléfono cayó rebotando contra las rocas. «Michael, ¿qué estás haciendo?», gritó ella. Él volvió a su puerta, la abrió de un tirón y la empujó contra el asiento. Su rostro estaba marcado por una furia que Emily jamás había visto. «Ese bebé ni siquiera tiene por qué ser mío», escupió. «Sé de lo que eres capaz». Emily cubrió su vientre con las manos. «Por favor, yo nunca te he mentido», susurró, temblando. Michael dio un paso atrás y cerró la puerta. Ella escuchó el sonido de los seguros activándose por fuera. El pánico la invadió. Tiró de la manija, pero no se movió. Su corazón golpeaba tan fuerte que casi le nublaba el oído. A través del cristal empañado, Emily lo vio abrir la cajuela y sacar un bidón rojo. Sus pulmones se helaron. Golpeó la ventana con la palma, rogándole que se detuviera.
El frío del vidrio adormeció su piel. Él no la escuchó. Formó un círculo de combustible alrededor del vehículo. El olor penetrante comenzó a filtrarse hacia adentro, haciéndole arder la garganta. Emily golpeó con más fuerza, suplicando. Michael encendió un encendedor. La chispa iluminó por un instante su expresión implacable. Luego, las llamas avanzaron a lo largo del suelo. Emily forcejeó con su cinturón, pero sus manos temblaban demasiado. El calor empezó a acercarse. El aire dentro de la camioneta se volvió pesado, cada respiración más difícil que la anterior. Michael no volvió la vista ni una sola vez. Caminó hacia una segunda camioneta estacionada más adelante, una que Emily no había notado antes. Una mujer estaba al volante. Incluso a través del humo, Emily reconoció la silueta de Jessica. Michael subió al asiento del pasajero. El vehículo se alejó, perdiéndose entre los árboles. El interior de la camioneta de Emily comenzó a llenarse de humo. Tosió, tratando de respirar. Cada intento le costaba más. Intentó abrir el otro seguro. Intentó patear la ventana. Su cuerpo no tenía fuerza suficiente. Su mente gritaba un solo pensamiento: el bebé. Presionó una mano sobre su vientre, sintiendo ese vínculo diminuto que luchaba con ella. El humo se volvió más denso, oscureciendo todo a su alrededor. Sus piernas se entumecieron. El mundo comenzó a cerrarse, como si la empujara al borde del desvanecimiento. El viento afuera aullaba entre los árboles, pero allí dentro no quedaba casi aire. Con una claridad aterradora, Emily comprendió que Michael la había dejado para no volver. Nadie sabía dónde estaba. Nadie la encontraría, salvo que un milagro ocurriera. Jacob Cole conducía su vieja camioneta por el camino montañoso mientras el cielo de la tarde se teñía de gris. Su hija Sarah iba en el asiento trasero con su estuche de violín sujeto a su lado, tarareando suavemente después de su clase semanal. Jacob la miró por el retrovisor, lleno de orgullo. Ser padre soltero no había sido fácil, pero había encontrado una rutina estable. Después de años como bombero y luego un cambio repentino a un trabajo de reparaciones que lo mantenía cerca de casa, había aprendido a valorar cada momento con su hija. Eligió la ruta por la montaña porque casi siempre estaba vacía a esa hora, y porque le gustaba la calma del paisaje. El aire olía a pino. Sarah siguió tarareando hasta que de pronto se quedó en silencio y señaló hacia adelante. Jacob miró en esa dirección. Una columna delgada de humo subía hacia el cielo. Al principio, pensó que el humo provenía de un campamento, pero pronto cambió. Oscuro, denso, con un ritmo que reconocía después de años en equipos de rescate. Era el tipo de humo que sale de metal y caucho ardiendo. Sus instintos reaccionaron antes que su mente. Ese humo significaba peligro. Un torrente familiar de adrenalina recorrió su cuerpo, la misma fuerza que antes le recorría los miembros cada vez que sonaba una alarma en la estación. Redujo la velocidad del camión y se detuvo al borde del camino. Sarah se inclinó entre los asientos, los ojos abiertos. «Papá, parece un incendio de auto». Jacob asintió una sola vez, calculando ya la distancia, la dirección del viento y el calor. «Llama al 911», dijo, pasándole su teléfono, porque el de ella se había apagado antes. Con dedos rápidos, desbloqueó el teléfono y empezó a hablar con la operadora, mientras Jacob salía al aire helado. El frío lo golpeó de inmediato, pero el calor de las llamas lejanas le presionó la cara un instante después. Estimó unos 15 metros entre su camión y el vehículo en llamas. Esa distancia era más segura, pero aún no suficiente. El fuego podía extenderse o hacer explotar el tanque de gasolina sin advertencia. Avanzó con cuidado, subiendo el cuello de su chaqueta sobre la boca. El humo se hacía más espeso cuanto más se acercaba.
Ráfagas de viento arrastraban chispas sobre el asfalto. Ante él, la silueta de un subo oscuro, con llamas lamiendo su base. Las ventanas estaban veladas de humo y el compartimento del motor brillaba con un peligroso pulso naranja. Al acercarse por un costado, vio una figura dentro. Alguien se movía, golpeando la ventana del pasajero con fuerza aterrorizada. Una mujer. Corrió hacia la puerta. El calor era feroz, como estar demasiado cerca de un horno abierto. El metal se deformaba en algunos puntos. Jacob la vio a través del humo. Su rostro estaba manchado de hollín. Agitaba los brazos frenéticamente, tosiendo, intentando alejarse del fuego que se extendía rápidamente cerca de sus pies. Su miedo lo golpeó como si fuera algo físico. Rápidamente buscó cómo abrir la puerta, pero la manija estaba bloqueada y demasiado caliente para tocarla. Retrocedió y corrió a su camión. Dentro del kit de emergencia, guardaba una pala de mango corto, originalmente para sacar neumáticos de la nieve. La tomó y corrió de vuelta. El primer golpe contra la ventana no hizo nada. Sonó como golpear piedra. Volvió a golpear, ajustando el ángulo. Las ventanas de los C-Sub están hechas para resistir fuerza, para proteger a los pasajeros en choques, pero ahora esa protección la atrapaba dentro. El humo se arremolinaba denso, y la mujer golpeaba desde dentro, cada vez más débil. Miró sus manos. La piel de una ya estaba caliente y tirante por el calor. Se quitó bruscamente la chaqueta de cuero y la envolvió alrededor de su antebrazo 2 veces. El acolchado extra podría protegerlo unos segundos. Presionó su brazo protegido contra la esquina superior del vidrio y usó la pala para golpear el borde más débil. «¡Papá, rápido!», gritó Sara desde la carretera. Su voz temblaba. Debía terminar antes de que las llamas alcanzaran la cabina. Golpeó 3 veces. En el cuarto golpe, la esquina de la ventana se agrietó. La fractura se expandió como una telaraña. Reposicionó la pala y volvió a golpear. El centro de la ventana se hundió y todo el panel estalló con un soplo de aire caliente y humo. La fuerza casi lo derriba. Se inclinó de inmediato. La mujer tosió al sentir el aire fresco en la cara. Jacob metió la mano sin vacilar. El calor atravesó la chaqueta de cuero, pero lo ignoró. La tomó por los brazos y tiró. Al principio resistió, no por miedo, sino porque el cinturón de seguridad la mantenía sujeta. Con dedos temblorosos, desabrochó el cinturón y en cuanto quedó libre, la sacó con toda su fuerza. La ropa estaba manchada de hollín, el cabello chamuscado en las puntas, el calor irradiaba desde su espalda. La levantó del vehículo tan rápido como pudo, y medio cargándola, medio sosteniéndola, la llevó sobre el pavimento agrietado. Cuando estuvieron lo suficientemente lejos, los dejó caer al suelo. La tierra fría enfrió su ropa, y la giró suavemente para apagar cualquier chispa restante. Un fuerte estallido se produjo detrás de ellos. La línea de combustible del SUV había prendido. La explosión lanzó una ola de calor sobre sus cuerpos. Jacob la protegió con sus brazos. Se acurrucó contra él, casi inconsciente. Cuando la onda de choque pasó, revisó su respiración. Superficial, pero constante. Ella abrió los ojos. Jacob vio miedo, alivio y agotamiento mezclados en ellos. Intentó hablar, pero su voz salió como un raspado doloroso. «Estás a salvo. Te tengo», dijo, con la voz baja y firme para que lo entendiera pese al zumbido en sus oídos. Parpadeó lentamente y apoyó la cabeza en su pecho, temblando por la inhalación de humo y el shock. Jacob la sostuvo con cuidado, asegurándose de que sus pulmones se expandieran de manera uniforme. Un leve temblor recorrió su abdomen, un instinto protector que lo hizo apretar un poco más. Detrás de ellos, las llamas rugían hacia el cielo oscurecido.
Jacob no miró atrás. Su foco estaba en la mujer que casi muere frente a él y que por razones que aún desconocía, importaba más de lo que esperaba en ese momento. Las luces rojas y azules llegaron apenas 7 minutos después de la llamada aterrorizada de Sara. Las sirenas resonaron entre los árboles y rebotaron en la piedra fría de la montaña. Jacob se apartó para dar espacio a los bomberos, manteniendo una mano bajo los hombros de Emily. Su respiración era superficial y el rostro estaba manchado de hollín. Una fina línea de sangre brotaba de su fosa nasal izquierda. Temblaba por el shock, el agotamiento y el aire helado de Colorado sobre su piel aún caliente. Los paramédicos se apresuraron con el equipo de oxígeno, levantándola con cuidado. Incluso ese pequeño movimiento la hizo estremecerse. Le colocaron la mascarilla. Tomó varias respiraciones temblorosas mientras el oxígeno despejaba la niebla en su mente. Los bomberos se movieron rápido para apagar las llamas restantes. Jacob los observó, sabiendo exactamente lo que encontrarían dentro. Por un milagro, había escapado antes de que el vehículo colapsara en un montón de metal fundido. Al escuchar otro motor, levantó la vista. Para su incredulidad, un camión familiar llegó a la escena. Michael salió antes de que el vehículo se detuviera por completo. Jessica lo siguió, con el cabello perfectamente arreglado. A pesar del caos, parecían fuera de lugar entre humo, fuego, escombros y trabajadores de emergencia. El estómago de Jacob se tensó. No debían estar allí. Claramente regresaron al ver las sirenas. Necesitaban controlar la historia. Michael se apresuró con una expresión exagerada de shock, llevando la mano a la frente como si lo aplastara el dolor. «¿Qué pasó aquí?», gritó. «Mi esposa debe haber hecho algo imprudente. No ha sido ella misma. Le dije que este camino era peligroso». Su voz se quiebra, casi convincente. Casi. Jessica sacó su teléfono y empezó a grabar con lágrimas convenientemente colocadas. «Nos amenazó», dijo al oficial más cercano. «Dijo que se haría daño y nos culparía. No sabíamos cómo ayudarla. Se fue antes de que pudiéramos calmarla». Su voz temblaba. Podría engañar a cualquiera que no viera sus ojos, demasiado alerta y calculadores. Un paramédico pidió más oxígeno mientras preparaban a Emily para trasladarla a la ambulancia. Un médico que llegó con la respuesta de emergencia examinó el hollín alrededor de sus labios. Había inhalado una cantidad peligrosa de humo. «Esto podría afectar el embarazo. Necesitamos llevarla al hospital inmediatamente». Emily parpadeó. Cada palabra la hería más profundamente. Jacob permaneció a su lado hasta que Michael se interpuso con autoridad forzada. «Aléjate de mi esposa», dijo con dureza. «Ya hiciste suficiente». Su mirada era afilada, familiar, llena de rencor. Jacob mantuvo la calma, sin hablar. No era momento de confrontaciones. Emily abrió los ojos por un momento, buscando entre la multitud hasta encontrar el rostro de Jacob. Miedo y gratitud brillaron. Allí. No podía hablar, pero el mensaje era claro. 2 oficiales apartaron a Michael para interrogarlo y pidieron a Jessica que esperara cerca. Jacob dio un breve relato de lo que había presenciado, pero Michael escuchó y se burló en voz alta. «Se está haciendo el héroe», dijo. «Mi esposa debió entrar en pánico y chocar. Mírenlo, solo quiere atención». Los oficiales tomaron notas, pero no dijeron nada. Emily fue subida a la camilla, sujetando la mascarilla de oxígeno, intentando respirar contra el pánico que subía. Michael corrió detrás de los paramédicos. «Necesito ir con ella», insistió. «Es mi esposa. Me necesita». Hablaba con urgencia, aunque detrás de sus palabras había algo extraño, casi vacío. Aún así, el equipo médico le permitió subir a la ambulancia después de asegurarse de que no interfiriera.
Jacob intentó acompañarlos, pero Michael giró bruscamente la cabeza. «Aléjate de mi familia», murmuró con frialdad. Un paramédico detuvo a Jacob suavemente para evitar que se acercara más. Sin otra opción, Jacob vio cómo las puertas del vehículo se cerraban antes de que la ambulancia partiera con la sirena rompiendo el silencio de la montaña. En el hospital, Emily fue llevada a una sala de emergencia. Las máquinas marcaban su pulso con un ritmo inquietante, mientras los médicos colocaban monitores en su pecho y abdomen. Una enfermera ajustaba el oxígeno y otra revisaba sus signos vitales. Michael permanecía al pie de la cama, caminando de un lado a otro, revisando su teléfono una y otra vez. Cuando un oficial de policía entró para tomar la declaración del incidente, Michael se apresuró a presentarse como la voz de autoridad. Dijo que Emily estaba inestable, que estaba emocional, que había dicho que ya no quería seguir. «Tiene mucha presión», añadió con un tono calculado. El oficial observó a Emily. Estaba consciente, pero apenas podía hablar. Su garganta ardía con cada intento de formar palabras. Quiso levantar la mano para mostrar que no estaba de acuerdo, pero no tenía fuerzas. Su monitor cardíaco comenzó a emitir pitidos más rápidos. Afuera, Jacob esperaba en el pasillo con las manos cerradas en puños. Se negó a irse hasta tener la certeza de que ella estaba protegida. Vio a Michael salir de la habitación para contestar una llamada, y en cuanto la puerta se cerró, Jacob aprovechó para entrar. Emily levantó la mirada. Su voz era casi un hilo de aire. «Él quiere hacerme daño». El susurro era débil, pero sincero. Jacob se quedó inmóvil. Algo dentro de él se tensó, sólido y decidido. Asintió una vez. Era una promesa silenciosa. No permitiría que Michael volviera a lastimarla. En el pasillo, las luces parpadearon suavemente. La noche, caótica y tensa, comenzaba a cambiar. Poco a poco, la verdad empezaba a abrirse paso entre tantas mentiras. El hospital entero estaba envuelto en una luz blanca que hacía que los pasillos se sintieran aún más fríos. Jacob observaba el estacionamiento desde la ventana mientras hablaba por teléfono con un viejo amigo del departamento de bomberos, un experto en incendios vehiculares. Cuando Jacob describió el estado del SUV, su amigo no dudó. El fuego no pudo haberse iniciado solo. El patrón señalaba el uso de un acelerante. La verdad cayó sobre Jacob como un peso directo al pecho. Alguien había provocado ese incendio. Agradeció la información y guardó el teléfono. Su pulso se aceleró. La imagen de Emily atrapada dentro del vehículo ardiente regresó a su mente, junto con la sensación de su cuerpo temblando cuando la sacó de las llamas. Pensar que alguien había querido hacerle daño de manera intencional despertó en él un enojo firme, controlado. Emily fue trasladada a una habitación regular. Tenía menos máquinas conectadas, pero aún respiraba con dificultad. Cada inhalación parecía un esfuerzo. Sostenía una mano sobre su abdomen. Los médicos habían confirmado que el bebé estaba estable, pero necesitaba descanso. Michael insistió en restringir las visitas. Afirmó que era para protegerla, aunque su verdadera intención era controlar quién hablaba con ella. Jacob lo sabía. Las enfermeras también, aunque no podían decirlo abiertamente. Cuando Michael salió nuevamente a tomar otra llamada, Jacob aprovechó. Entró en silencio. La habitación tenía olor a desinfectante, y solo se escuchaba el ligero murmullo de los aparatos y la respiración de Emily. Ella abrió los ojos poco a poco. Al verlo, su expresión cambió, relajándose. «Jacob», susurró con voz frágil. Él se acercó. «Hablé con alguien que analizó el fuego», dijo. «El auto no se incendió solo». Ella no intentó negarlo. Sus dedos temblaron. «Fue Michael», dijo con esfuerzo. «Cerró las puertas, derramó gasolina. Intenté pedir ayuda,
y se fue. Su voz se quebró y tuvo que detenerse. Jacob sintió un peso profundo en el pecho. Escucharla confirmar lo que él temía lo cambió todo. Emily, tienes que hablar con la policía. No puedes cargar esto sola. Ella negó con debilidad. Si lo acuso ahora, puede lastimarme. O al bebé. Siempre encuentra la manera de controlarlo todo. Sus ojos brillaron con miedo. No quiero perder a mi bebé. Antes de que Jacob pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Michael entró con pasos bruscos, su mirada clavándose en Jacob. ¿Qué haces aquí? Ella necesita descanso. Sal. Emily se estremeció ante su tono. Jacob no se movió. Michael se acercó y tomó a Emily del brazo con fuerza, lo suficiente para hacerla tensarse. Jacob reaccionó sin dudar. Levantó su teléfono y presionó grabar. El gesto captó claramente la mano de Michael apretando su muñeca. Michael retiró la mano de inmediato, demasiado tarde. La imagen ya estaba capturada. Sin decir palabra, Jacob salió de la habitación y se dirigió a la pequeña oficina, donde el jefe de policía revisaba declaraciones. Le mostró el video. El jefe lo observó 2 veces, su rostro endureciéndose. Ya tenía dudas sobre la versión de Michael, y esa grabación las confirmó aún más. Agradeció a Jacob y prometió actuar con cuidado para reunir suficiente evidencia antes de enfrentarlo. La noticia comenzó a circular entre el personal del hospital y luego por el pueblo. Fotos de Jacob cargando a Emily lejos del incendio aparecieron en redes sociales. Lo llamaban el héroe de la montaña. Él no buscaba atención. No la había salvado para ser reconocido. La salvó porque ella necesitaba a alguien en ese momento. En la habitación, las enfermeras acomodaron las almohadas de Emily. Ella miraba la puerta con miedo a que Michael regresara. Pero cuando Jacob volvió a entrar, sus hombros bajaron, aliviados. Michael quiere que firme un informe, susurró ella. Dice que es para cerrar el caso. Quiere que diga que fue un accidente. Jacob tomó una silla. No firmes nada, dijo con voz tranquila pero firme. Está tratando de protegerse. Tú mereces que se sepa la verdad. Tú y tu bebé merecen seguridad. Ella respiró temblorosa. Tengo miedo. Cada vez que intento enfrentarme a él, me quiebra. Jacob inclinó la cabeza hacia ella. No estás sola. No voy a dejar que vuelva a lastimarte. Por primera vez desde el incendio, Emily exhaló sin temblar. Le creyó, y dentro de ella nació una pequeña chispa de seguridad. La noche cayó sobre el hospital con un silencio inquietante. A las 2 de la madrugada, los pasillos estaban casi vacíos. Emily dormía, aunque incluso dormida parecía tensa. Fue entonces cuando Michael regresó al edificio, con la capucha baja y la mirada esquiva. Había sido interrogado más temprano y sabía que las sospechas crecían. Y con el temor vino la desesperación por recuperar el control antes de que Emily dijera algo más. Se deslizó dentro de la habitación. La luz tenue del monitor iluminaba suavemente la silueta de Emily mientras dormía. Su piel se veía pálida y su respiración seguía lenta pero constante. Michael cerró la puerta detrás de él y avanzó hacia la cama. Sus ojos se clavaron en el tubo de oxígeno, la línea que mantenía a Emily respirando con seguridad. Sus dedos temblaron. Si ella dejaba de respirar ahora, las autoridades jamás obtendrían su declaración completa. El bebé también. Todo desaparecería antes de arruinarlo. Alzó la mano hacia el tubo. Sus dedos quedaron suspendidos sobre la conexión, preparado para tirar. El suave silbido del oxígeno llenaba la habitación silenciosa. Entonces, la puerta se abrió de golpe. Jacob entró con un vaso de agua para Emily, por si despertaba. Al ver a Michael con la mano en el tubo de oxígeno, su corazón se detuvo un segundo, y luego una furia repentina le recorrió la espalda. «¿Qué estás haciendo?», exigió.
su voz llenando el cuarto con una claridad cortante. Michael retiró la mano como si se hubiera quemado. Solo la estaba revisando, respondió bruscamente. Estaba teniendo problemas para respirar. Jacob no dudó. Cruzó la habitación en 2 pasos y apartó a Michael del equipo. El empujón hizo que Michael tropezara. En segundos, ambos se enredaron en una mezcla de rabia y adrenalina. Chocaron contra la bandeja de suministros médicos. Un recipiente metálico cayó al suelo con un estruendo. Michael lanzó el primer golpe, golpeando el hombro de Jacob. Jacob respondió empujándolo otra vez. Emily despertó con un jadeo, aterrada por la violencia repentina junto a su cama. El monitor de su corazón comenzó a sonar más rápido. Las enfermeras oyeron la conmoción y llamaron a seguridad. 2 oficiales corrieron por el pasillo. Al entrar, Michael apuntó inmediatamente a Jacob. «¡Él me atacó!», gritó. «Está obsesionado con mi esposa. Ha estado interfiriendo desde hace días». El discurso le salió casi automático, pero los oficiales no reaccionaron. Uno de ellos señaló la cámara negra incrustada en la esquina del techo. La luz roja parpadeaba sin parar. Lo había grabado todo. Pidieron la grabación y, minutos después, la verdad apareció en un monitor del pasillo. El video mostraba a Michael extendiendo la mano hacia el tubo con una intención clara. Mostraba a Jacob entrando y reaccionando para defender. El rostro de Michael perdió el color cuando los oficiales regresaron, lo esposaron y lo sacaron de la habitación mientras él lanzaba protestas. «No entienden, yo solo intentaba ayudar, revisaba su respiración». Su voz resonó en el pasillo mientras lo llevaban detenido. El hospital volvió a quedar en silencio. Emily lloraba suavemente mientras las enfermeras ajustaban sus monitores. Jacob permaneció a su lado, hablándole con calma. «Estás a salvo», repetía. «No puede hacerte daño ahora». Ella asintió, secándose las lágrimas con una mano temblorosa. 12 horas después, Michael salió bajo fianza. Jessica apareció frente a la estación de policía, rodeada de reporteros. Lloraba con las manos cubriéndose la cara, insistiendo en que Michael era inocente, que lo habían malinterpretado, que él amaba a su esposa. Los flashes iluminaron la escena mientras ella se aferraba a él de manera dramática. En pocos minutos, el video se viralizó en redes sociales. En el hospital, el personal decidió trasladar a Emily a un área segura en un piso superior. Las visitas serían restringidas. Las puertas permanecerían cerradas. Jacob observó nervioso mientras la movían. Pidió unos días libres para quedarse cerca. Su supervisor aceptó sin dudarlo. Al día siguiente, Emily llevó una mano a su vientre y soltó un suave suspiro. Por primera vez desde el incendio, sintió un leve aleteo de movimiento. Las lágrimas llenaron sus ojos. «El bebé está moviéndose otra vez», susurró. Una ola de alivio la envolvió, aunque el miedo seguía cerca. Mientras tanto, la frustración de Michael crecía. Su plan se había desmoronado. Emily seguía viva. La policía lo interrogaba. Sus socios lo llamaban. Las lágrimas dramáticas de Jessica complicaban todo aún más. No podía permitir que Emily ganara. Necesitaba intimidarla. Esa misma noche, condujo hasta la casa de Jacob, dispuesto a asustar al hombre que había interferido demasiadas veces. La casa se alzaba quieta bajo la tenue luz del porche. Michael avanzó hacia la puerta trasera, tratando de forzar la cerradura. Dentro, Sara despertó ante el leve sonido de raspado. Se incorporó, asustada. Caminó hasta la habitación de Jacob y lo sacudió suavemente. Él se levantó al instante, tomó una linterna y bajó las escaleras. Lo encontró en pleno intento de entrar. Michael giró, con los ojos desorbitados, pero Jacob no retrocedió. La tensión llenó el aire. Los gritos alertaron a los vecinos
y alguien llamó a la policía. Michael huyó antes de que llegaran los oficiales, desapareciendo entre las sombras. A la mañana siguiente, la investigación se intensificó. La policía descubrió que Michael había comprado gasolina y un encendedor el mismo día del incendio. Ahora sospechaban de un incendio provocado. Emily recibió un mensaje amenazante de Jessica, diciendo que recuperarían todo. El frío que esas palabras le provocaron hizo que su miedo regresara por completo. Jacob se sentó a su lado y tomó su mano con cuidado. «Ven a quedarte conmigo y con Sarah», dijo. «Al menos hasta que esto se calme, estarás más segura». Emily dudó, atrapada entre el orgullo y el temor. Tras unos segundos eternos, asintió. Necesitaba protección, y Jacob se la ofrecía sin condiciones. Jacob y Sarah la recibieron en su pequeña casa de madera cerca de las montañas. Sarah le llevó mantas y dibujó para animarla. Jacob preparó comidas sencillas y se aseguró de que no le faltara nada. Emily sintió un calor que no había sentido en meses. Por primera vez desde que comenzó la pesadilla, la paz empezó a regresar. La tormenta llegó antes de lo esperado. Una fuerte nevada descendió de las montañas con una intensidad que parecía casi antinatural. Al anochecer, el viento se transformó en un rugido que golpeaba las ventanas y acumulaba nieve en el camino vacío hacia la cabaña de Jacob. Las alertas indicaban que la temperatura caería a niveles peligrosos en cuestión de horas. Jacob observó la ventisca desde la ventana del salón. La nieve giraba como humo blanco en la oscuridad. Podía sentirlo. Algo se acercaba, y no era solo la tormenta. Su teléfono vibró. Era una llamada de la central policial. Michael había desaparecido después de ser confrontado por la evidencia del incendio. Creían que llevaba algo peligroso. El estrés, el miedo y la rabia lo hacían impredecible. Había perdido el control de su historia. La investigación se estaba cerrando sobre él. Un escalofrío recorrió la espalda de Jacob. La voz al otro lado continuó. Jessica llevaba 6 horas desaparecida. No respondía a llamadas. Su coche no aparecía. La policía sospechaba que ella lo estaba ayudando a moverse sin ser visto. La idea de que ambos volvieran a actuar juntos hizo que las manos de Jacob se cerraran en puños. Colgó y empujó una estantería pesada contra la puerta principal. No era mucho, pero era una barrera. El viento golpeaba las ventanas con tanta fuerza que el vidrio vibraba. Emily estaba en el sofá, envuelta en una manta. Se frotaba el vientre, tratando de calmarse. Llevaba una hora sintiendo calambres leves, seguramente por el estrés. Sarah estaba a su lado, aferrándose a ella. El viento rugía afuera, un sonido largo y agudo que raspaba contra la madera. Jacob revisó cada cerradura 2 veces, y luego una tercera. La cabaña era resistente, pero nada parecía suficiente cuando imaginaba a Michael ahí fuera, escondido entre la nieve. Minutos después, un sonido cortó el estruendo de la tormenta. Pasos, lentos, irregulares, crujiendo sobre la nieve profunda, justo afuera. Jacob agarró su linterna y la pistola de bengalas que guardaba para emergencias. Su corazón golpeaba con fuerza. Las tormentas a veces creaban ecos, pero esos pasos estaban demasiado cerca, demasiado reales. Emily levantó la mirada, asustada. Sarah se aferró aún más a ella. Jacob se acercó a la puerta con movimientos lentos. Apoyó el hombro contra la madera y escuchó. Los pasos se detuvieron. Un silencio pesado cayó sobre la cabaña. Luego, el crujido suave de la nieve, como si alguien se moviera apenas unos centímetros. Jacob encendió la linterna y abrió la puerta lo justo para salir. El viento helado le golpeó la piel como agujas. La nieve giraba a su alrededor. Apuntó el haz de luz hacia el porche. No había nadie, pero en la nieve fresca
Había huellas profundas, nuevas. Avanzaban hacia la línea de árboles, donde la tormenta las borraba lentamente. Retrocedió hasta la casa y cerró la puerta con firmeza. «Hay alguien afuera», dijo. Emily cubrió su vientre con ambas manos, sintiendo al bebé moverse con un sobresalto. Sarah gimió suavemente. El viento continuaba golpeando las ventanas con fuerza, sacudiéndolas lo suficiente para hacer vibrar el vidrio. La electricidad parpadeó sobre ellos. Las luces se apagaron y luego volvieron a encenderse. La breve oscuridad se sintió como una advertencia. Emily jadeó mientras otra oleada de dolor atravesaba su abdomen. Jacob corrió a su lado, apoyándole una mano tranquilizadora en el hombro. Podía sentir que temblaba. La tormenta afuera se intensificaba. La nieve golpeaba la cabaña con un ritmo pesado y sordo. De repente, un golpe resonó desde la parte trasera de la casa. Sarah gritó. Jacob agarró la linterna y corrió hacia la cocina. La puerta trasera se sacudía violentamente, como si alguien intentara forzarla desde afuera. El marco de madera crujía bajo la presión. Jacob echó el cerrojo y se sostuvo contra la puerta con todo su cuerpo. El temblor continuó durante varios segundos, hasta detenerse tan bruscamente como había comenzado. Su teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de un número desconocido iluminó la pantalla. «Sácala afuera». Jacob sintió esas palabras como un golpe en el estómago. Solo podía provenir de una persona. Mostró la pantalla a Emily. Su rostro palideció. Luchaba por controlar su respiración. Momentos después, la policía envió otra actualización. La señal del teléfono de Michael había sido detectada por una torre cercana. Estaba a menos de 1 kilómetro de la cabaña. La idea de que él rondara en medio de la tormenta heló la sangre de Jacob. Emily intentó levantarse, pero se sintió débil. El estrés y el frío la habían agotado. Su visión se nubló y se desplomó de nuevo sobre el sofá. Jacob corrió para sostenerla antes de que cayera. Comprobó su pulso, rápido pero estable. Su respiración era superficial. Con cuidado, la levantó en brazos y la llevó al dormitorio. Sarah lo siguió de cerca, llorando suavemente. La acostó en la cama, cubriéndola con mantas, apartando el cabello de su rostro y acercando su oído a sus labios para asegurarse de que respiraba. Otra contracción de dolor la hizo estremecerse. Él la calmó con palabras suaves. Afuera, el viento aullaba contra la cabaña como un ser vivo. La nieve se acumulaba contra las paredes. Jacob comprendió que la casa no resistiría si Michael lograba entrar. No podían quedarse. Emily estaba demasiado frágil y Sarah demasiado asustada. Solo había una opción. Fue al armario y sacó abrigos pesados, guantes y bufandas. Los vistió sobre Sarah y envolvió a Emily con cuidado, sin perturbar su respiración. Ella abrió apenas los ojos y lo vio prepararlos. «Nos vamos», susurró. «Sí», respondió él. «No podemos quedarnos aquí. No con él afuera». La levantó nuevamente en sus brazos firmes. Sarah se aferró a su manga, pegándose a su pierna. Jacob la miró y habló suavemente en la oscuridad. «Quédate cerca. No te sueltes». Abrió la puerta hacia la tormenta que rugía, sosteniendo a Emily contra su pecho mientras Sarah se pegaba a su lado. La tormenta los engulló al instante, pero Jacob siguió avanzando. Los sacaría del peligro. Sin importar lo que aguardara en la noche nevada, la tormenta cubría el mundo de blanco mientras él abría camino entre la nieve cada vez más profunda. Llevaba a Emily sobre su espalda, sus brazos flojos alrededor de sus hombros, su respiración suave pero forzada. Cada pocos pasos, su frente rozaba su cuello, como si fluctuara entre la conciencia y el desmayo. Sarah caminaba pegada a su costado, con los dedos temblorosos aferrados a su chaqueta.
La tormenta había borrado completamente el camino, dejando solo el estrecho sendero del bosque que Jacob conocía de excursiones con su hija. Era la única ruta que los mantenía ocultos de los campos abiertos, donde Michael podría verlos fácilmente. El frío le cortaba la cara como fragmentos de vidrio. Copos de nieve se pegaban a sus pestañas, y cada respiración le quemaba los pulmones. Detrás de él, Emily temblaba. Podía sentir su debilidad con cada movimiento. «Aguanta», murmuró. «Ya casi estamos lo suficientemente lejos de la cabaña». Ella no respondió, pero sintió su mano apretarse levemente contra su camisa. El viento gritaba entre los árboles, doblando las ramas hasta que crujían fuertemente. Sara tropezó, pero siguió adelante, negándose a soltar a Jacob por un instante. «Papá, tengo miedo», susurró. Él puso su mano libre sobre su hombro y la acercó más a sí mismo. «Quédate conmigo, no mires atrás». Llegaron a un claro estrecho donde los pinos altos los protegían del viento más feroz. La nieve llegaba casi a las rodillas de Sara. Jacob hizo una pausa, ajustando el peso de Emily sobre su espalda. Su mejilla descansaba contra él, fría y húmeda. Sintió un leve temblor de dolor recorrer su cuerpo. Entonces, una luz distante parpadeó entre los árboles. Un haz de linterna se movía en arcos lentos. El corazón de Jacob se detuvo por un instante. Alguien estaba ahí afuera, alguien cerca. La luz se hizo más intensa. Una figura oscura entró al claro desde el lado opuesto del bosque. Michael. Su abrigo azotaba con el viento, y su linterna cortaba la nieve como una cuchilla. Su rostro se torció al verlos. «Emily», gritó, «me perteneces, ven aquí». Jacob se colocó instintivamente frente a Emily y Sara. Enderezó la postura y endureció la voz. «Detente ahí, no te la llevarás». Sintió a Sara aferrarse más fuerte desde atrás. Emily se movió débilmente sobre su espalda, levantando la cabeza con esfuerzo. Michael dio varios pasos torpes hacia ellos. «Es mi esposa», rugió. «No se va contigo, me debe todo. Es mía». Su voz rasgó el viento como un grito salvaje. La nieve giraba a su alrededor, atraída por su furia. Jacob permaneció sereno, aunque la adrenalina corría por sus venas. «Casi la matas. Casi mataste a tu propio hijo. Vete ahora antes de que la policía te encuentre. Ya te están buscando». Los ojos de Michael se abrieron con furia. Se lanzó hacia ellos a través de la nieve. Jacob giró rápidamente, bajando a Emily y Sara detrás de él. Michael embistió con fuerza, derribándolos ambos sobre el banco de nieve. El polvo frío estalló a su alrededor. Michael golpeaba y arañaba con desesperación, pero Jacob bloqueaba cada ataque y contraatacaba con fuerza controlada, impulsado por el miedo por los dos que tenía detrás. Rodaron por la nieve, sus respiraciones mezclándose con el rugido del viento. Michael agarró la chaqueta de Jacob e intentó inmovilizarlo, pero Jacob usó su impulso para empujarlo hacia un lado. Se deslizaron sobre la superficie helada, dejando un rastro marcado por la lucha. Emily se puso de rodillas a pesar del dolor que retorcía su abdomen. «Michael, para», rogó. Un espasmo repentino la obligó a sujetarse el estómago. El dolor era ahora más intenso, aterrador. Jadeó y perdió el equilibrio, cayendo de manos mientras el mundo giraba. Sara corrió a su lado, llorando. «Emily, por favor, que estés bien», gimió, abrazándola para protegerla del viento. Emily intentó sonreírle, pero otra ola de dolor la hizo estremecerse. Michael vio a Emily desplomarse y algo se quebró en él. Se lanzó hacia ella con un grito furioso. Jacob reaccionó al instante, poniéndose de pie y embistiendo a Michael, derribándolo antes de que alcanzara a Emily. Ambos cayeron pesadamente sobre la nieve. Jacob apartó el brazo de Michael,
obligándolo a perder el equilibrio. Michael pataleó salvajemente, pero su pie resbaló sobre el hielo. Su peso se desequilibró y la nieve cedió bajo él, revelando una depresión oculta entre dos troncos caídos. Michael cayó hacia atrás en un hueco profundo. La nieve se derramó sobre él mientras gritaba de rabia y confusión. Intentó salir, pero la nieve estaba suelta y su cuerpo agotado por el frío. Jacob se apartó, respirando con dificultad. Se acercó a Emily y la levantó suavemente del suelo. Sarah seguía aferrada a sus piernas, todavía llorando. «Debemos movernos», susurró Jacob a Emily. Ella asintió, con lágrimas congelándose en sus mejillas por el dolor y el frío. Una luz distante se extendió entre los árboles. Luces de patrulla, linternas de búsqueda, voces llamando nombres a través de la tormenta. Los oficiales empujaban la nieve, iluminando a Michael mientras él intentaba desesperadamente salir del hueco. Gritaba y maldecía, pero su fuerza había desaparecido. Los oficiales lo alcanzaron primero, lo sacaron, lo inmovilizaron y le pusieron las esposas. Michael seguía gritando el nombre de Emily hasta que el viento se lo llevó. Jacob sostuvo a Emily cerca mientras finalmente rompía en sollozos. Su frente descansaba sobre su hombro mientras Sarah los abrazaba a ambos. Las luces de la policía pintaban el bosque nevado con pulsos azules y rojos. Los oficiales corrían hacia ellos, pidiendo asistencia médica. Emily lloró más fuerte en los brazos de Jacob, dejando que el miedo y el agotamiento abandonaran su cuerpo. Sintió las pequeñas manos de Sarah sosteniéndola con fuerza. Sintió el calor de Jacob rodeándola en medio del bosque helado. Por primera vez en semanas, Emily tuvo la sensación de que tal vez sobreviviría a esta pesadilla. La tormenta seguía rugiendo, pero el bosque ya no parecía un lugar sin esperanza. Estaba a salvo. Jacob había mantenido su posición, y las luces intermitentes de la policía brillaban sobre la nieve con la promesa de que el peligro finalmente estaba terminando. La ambulancia avanzaba a toda velocidad por los caminos cubiertos de nieve, rumbo al pequeño hospital regional al borde de las montañas. Emily yacía en la camilla, con las manos protectoras sobre su vientre. Podía sentir el leve movimiento de su bebé, un recordatorio de que debía mantenerse fuerte. Jacob no soltó su mano en todo el trayecto, negándose a separarse de su lado. Sarah estaba sentada a su lado, con el rostro aún pálido por el miedo, pero los ojos fijos en Emily, como si vigilarla ofreciera algún tipo de protección. Al llegar al hospital, las enfermeras los guiaron a una sala de examen tranquila. El ambiente cálido contrastaba con el mundo helado del que acababan de escapar. Los médicos entraron rápidamente, con una calma urgente. Revisaron los niveles de oxígeno, la presión arterial y el ritmo cardíaco de Emily. Tras unos minutos, colocaron un monitor fetal sobre su vientre. El cuarto quedó en silencio mientras todos escuchaban el rápido y constante latido del corazón del bebé resonando por los altavoces. Emily exhaló con temblor, aliviada. El médico sonrió con suavidad y confirmó que, por ahora, el bebé estaba a salvo. Aunque necesitaba reposo absoluto, su cuerpo había soportado demasiado frío y estrés. Requería calor, cuidado y tiempo. Mientras Emily descansaba con Sarah cerca de su cama, la policía escoltaba a Michael hasta el centro de detención del condado. Sus manos estaban esposadas, su rostro rojo por el frío y la humillación. Los oficiales no escucharon sus protestas ni excusas. Habían visto suficiente. Lo habían presenciado gritar con furia incontrolable en medio del bosque nevado, resistirse al arresto y negarse a recibir atención médica. Ya no era un esposo defendiéndose de mentiras. Era sospechoso de intento de asesinato. Todo el condado conocía su nombre por razones horribles. Mientras tanto,
Los agentes encontraron a Jessica en su coche cerca de la frontera estatal, escondida tras el volante y con maletas en el asiento trasero. Afirmaba que planeaba visitar a familiares, pero la sincronización de su historia se desmoronó de inmediato. Fue retirada del vehículo y colocada en una patrulla. Lloraba y suplicaba clemencia, asegurando que no tenía idea de los planes de Michael. Los oficiales no la creyeron, no después de todo lo que había salido a la luz. Al mediodía, se anunciaron formalmente los cargos contra Michael y Jessica. Intento de asesinato, conspiración, poner en peligro a una mujer embarazada y incendio provocado. El peso de las acusaciones legales sacudió al pueblo. Los noticieros difundieron la historia en pocas horas. Cuando los reporteros supieron que una mujer embarazada había sobrevivido a un coche en llamas, a un ataque en el hospital y a una persecución en medio de una tormenta de nieve, corrieron para encontrarla. Emily descansaba cuando la primera ola de cámaras llegó al lobby del hospital. Jacob salió al pasillo y habló con el personal, insistiendo en que no la abrumaran. Pero Emily escuchó el bullicio y supo lo que significaba. La gente quería escuchar su historia, quería la verdad. Había estado en silencio demasiado tiempo, aterrorizada de hablar, pero ahora Michael estaba bajo custodia, Jessica detenida, Jacob y Sarah a salvo, y lo más importante, su bebé estaba vivo. Respiró hondo y le dijo a la enfermera que estaba lista para hablar. Cuando entró al pequeño espacio destinado a la prensa, las luces de las cámaras se enfocaron en ella. Los reporteros inclinaron sus micrófonos hacia ella. Emily se sentó en una silla con Jacob a su lado, mientras Sarah permanecía detrás, con las manos sobre el hombro de Jacob. Comenzó despacio, contando todo. El incendio, el momento en que Michael cerró las puertas del sub y roció gasolina sobre el suelo, su expresión fría mientras se alejaba, el ataque en el hospital a las 2 a.m., la huida por la nieve, el enfrentamiento en el bosque y la violencia de Michael al encontrarlos. Su voz temblaba, pero continuó. La verdad salió como un largo suspiro finalmente liberado. Los reporteros escuchaban con los ojos abiertos. Los camarógrafos acercaban sus lentes. Las enfermeras que pasaban se detenían para oír sus palabras. La verdad ya no estaba oculta. Emily había hablado. En minutos, las redes sociales explotaron con reacciones. Surgió un hashtag casi al instante. Justicia para Emily. Miles comenzaron a compartirlo. Sobrevivientes de violencia doméstica expresaron solidaridad. Mujeres que habían sufrido en silencio vieron sus voces reflejadas en las de Emily. Hombres que habían presenciado el abuso de parejas controladoras hablaron del peligro que enfrentan las mujeres detrás de puertas cerradas. La historia cruzó fronteras estatales en pocas horas. Los noticieros reprodujeron imágenes de Jacob cargando a Emily desde el vehículo en llamas. Comentaristas lo llamaron héroe. Algunos mencionaron su pasado como bombero. Otros destacaron la ternura del momento en que la protegió con su cuerpo en el bosque. Lo que comenzó como un crimen local se convirtió en noticia nacional. Organizaciones de apoyo contactaron al hospital ofreciendo ayuda, recursos legales, asesoría y protección. Querían que Emily supiera que no estaba sola, que su bebé estuviera seguro, que la justicia avanzara sin demora. Mientras tanto, Jessica se encontraba en una sala de interrogatorio. Frente a las pruebas, se derrumbó por completo, culpando a Michael y alegando que él la había manipulado. Insistió en no haber imaginado que la situación se volvería violenta y rogó clemencia. Cámaras frente a la comisaría capturaron el momento en que era llevada esposada, sollozando, su rostro transmitido en televisores de todo el país. El abogado de Michael
emitió un comunicado público alegando pérdida momentánea de control y la necesidad de evaluación psicológica y compasión, lo que provocó indignación general. La gente exigía responsabilidad, no excusas. De regreso en el hospital, Emily se sentó junto a Jacob para una entrevista en vivo. Al preguntarle cómo había sobrevivido, colocó su mano sobre la de él y con voz suave dijo: «Él nos salvó, a mí y a mi bebé. Nos protegió cuando nadie más lo hizo. Nos dio una oportunidad de vivir». Sarah se acercó, abrazando los hombros de Emily. Las cámaras capturaron ese instante de alivio y fuerza. Se propagó de inmediato por todas las redes sociales. Millones lo vieron. Millones sintieron algo moverse en su corazón. La verdad de Emily, por fin, había sido escuchada. Y ahora todo el país exigía justicia. Al amanecer, la corte ya estaba rodeada de camionetas de noticias. Los reporteros llevaban abrigos gruesos, mientras las cámaras apuntaban a las puertas principales, listas para capturar cada segundo de lo que muchos llamaban el juicio criminal más significativo que el condado había visto en años. Dentro, los agentes de seguridad revisaban a cada persona que se acercaba a la sala. La gravedad del caso colgaba en el aire como un peso difícil de ignorar. Michael fue llevado por un pasillo asegurado. Tenía las muñecas esposadas y el rostro pálido, marcado por el enojo cansado de un hombre que había perdido el control de todo. Miró a la multitud, pero no encontró compasión en ninguna mirada. Momentos después, Jessica llegó en un vehículo de seguridad. También llevaba las manos esposadas y bajó temblando mientras los reporteros gritaban su nombre. Los oficiales la guiaron hacia el interior. Mantenía la cabeza baja, consciente de que cada cámara registraba su caída desde la vida glamorosa que alguna vez presumió. En la sala, los asientos del público se llenaron rápido. Cada fila estaba ocupada por periodistas, vecinos, observadores legales y personas que habían seguido la historia de Emily desde el principio. Los murmullos llenaron el espacio hasta que el alguacil pidió silencio. Jacob y Emily entraron juntos y se sentaron en la primera fila. Emily mantenía un gesto sereno, aunque sus manos temblaban un poco al colocarlas sobre su vientre. Los movimientos tranquilos del bebé le recordaban que luchaba por algo más grande que su propia justicia. Jacob se sentó a su lado, preparado para testificar nuevamente. Su presencia protectora la hacía sentir segura, incluso cuando la tensión del lugar parecía envolverlos a todos. El juicio inició con el fiscal presentando la base del caso. Comenzó con las imágenes del hospital. La pantalla gigante cobró vida, mostrando a Michael entrando en la habitación, acercándose a la cama donde Emily dormía y estirando la mano hacia el tubo de oxígeno. El jurado se inclinó hacia adelante. Un murmullo recorrió la sala. Michael mantuvo la mirada baja. El fiscal explicó cada detalle, subrayando intención y riesgo. Luego proyectó el segundo video, la confrontación en el bosque nevado. El jurado observó a Michael gritando, lanzándose, peleando con Jacob mientras Emily se desplomaba por el dolor. El silencio se volvió aún más profundo. Después llegó la participación de Jessica. La llamaron al estrado. Tenía el rostro empapado de lágrimas cuando miró a los miembros del jurado. Contó cómo Michael la había manipulado. Admitió que lo había ayudado en varias ocasiones y aseguró que jamás creyó que él realmente quisiera lastimar a Emily. Insistió en que actuó por miedo y confusión. El fiscal la cuestionó con cuidado. Finalmente declaró que Michael la había obligado a ayudarlo a escapar y que esperaba que admitir la verdad redujera su sentencia. Su testimonio dejó en la sala una sensación de traición insoportable. El abogado de Michael intentó refutar lo dicho,
Alegó que Michael había sufrido un colapso emocional momentáneo. Lo describió como un hombre abrumado, no como un criminal. Pero la evidencia era sólida. Cada testimonio, cada grabación, cada reporte médico desmentía la defensa. La sala lo percibía claramente. Incluso los miembros del jurado parecían poco convencidos por la idea de un arrebato temporal. Cuando llamaron a Emily al estrado, el ambiente pareció detenerse. Ella se levantó despacio y caminó hacia la silla de testigos. Colocó una mano sobre su vientre mientras levantaba la otra para jurar. El jurado la observaba con atención absoluta. Su voz tembló al inicio, pero pronto se volvió firme. Describió la noche en que Michael la encerró dentro del auto en llamas. Habló del miedo, de la angustia, del pensamiento desesperado de proteger a su bebé. Contó lo sucedido en el hospital y el instante en que comprendió que Michael deseaba apartarla de su vida para siempre. La sala quedó en silencio. El juez se inclinó hacia adelante. Las palabras de Emily fluían con una sinceridad tan cruda que atravesaba a todos los presentes. El fiscal le pidió describir la confrontación en el bosque. Emily relató cómo Jacob la cargó a través de la nieve, cómo Sarah intentó consolarla, cómo Michael apareció entre la oscuridad exigiendo control. Cuando narró el momento en que él la empujó y el dolor la desgarró, varios jurados reaccionaron visiblemente. Su voz se quebró al hablar del miedo a perder a su hijo. Se secó las lágrimas y siguió hasta contar cada instante que había soportado. Jacob declaró después. Su voz estable contrastaba con la emoción de Emily. Describió el incendio, el rescate, el incidente en el hospital y la lucha en el bosque. Sus palabras transmitían la claridad de alguien que había vivido cada momento consciente del peligro. Respondió a cada pregunta con precisión. Cuando le preguntaron por qué tomó el riesgo, miró a Emily y dijo simplemente que cualquier persona con principios habría intentado salvarla. Luego testificaron los expertos. Un investigador de incendios explicó que la camioneta había sido incendiada de forma intencional. Un especialista médico detalló los riesgos que Emily y su bebé enfrentaron. La evidencia se volvía cada vez más contundente. Cada punto señalaba un patrón claro de daño deliberado. En un momento, Michael estalló durante el contrainterrogatorio. Gritó que todos mentían, que Emily había arruinado su vida, que Jacob la había manipulado. Su voz resonó con frustración. Los oficiales avanzaron de inmediato cuando el juez le ordenó sentarse y guardar silencio. El jurado observaba cada reacción con atención. Cada estallido revelaba más verdad que cualquier testimonio. Afuera del tribunal, una multitud coreaba. Justicia para Emily. Los reporteros transmitían actualizaciones cada hora. Toda la nación aguardaba el veredicto. Dentro del tribunal, Emily buscó la mano de Jacob. Temblaba. El juez se preparaba para enviar al jurado a deliberar. Michael la miraba con odio, mientras los oficiales se disponían a escoltarlo fuera. Jessica lloraba suavemente en su mesa, consciente del peso de sus decisiones y de la vida que había destruido. El tribunal parecía suspendido en el tiempo. Emily sostuvo la mano de Jacob y susurró una oración silenciosa. Todo dependía de lo que sucediera a continuación. Después de 4 intensas horas de deliberación, el jurado regresó. Sus rostros eran solemnes al entrar en la sala silenciosa. Todos los asientos estaban ocupados, y cada respiración parecía contenida al unísono. Emily apretó sus manos sobre el vientre, mientras Jacob mantenía sus brazos firmes detrás de ella, preparado para cualquier decisión. Michael permanecía entre 2 oficiales mientras se leía el veredicto. El tribunal se sintió más frío cuando el juez anunció la sentencia. Cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. La expresión de Michael se torció por la incredulidad,
pero nadie apartó la mirada. La justicia, largamente esperada, había llegado finalmente para Emily y para el niño que protegía. Momentos después, Jessica entró escoltada por guardias, con las muñecas aseguradas, enfrentando al tribunal con los hombros temblorosos. El juez le dictó su sentencia: 25 años en prisión estatal por su papel como cómplice y por intentar huir de la justicia. El peso de sus acciones finalmente cayó sobre ella. Cuando se pronunciaron las últimas palabras, Emily rompió en llanto. Su cuerpo temblaba liberando meses de terror. Jacob la abrazó al instante, mientras Sarah se inclinaba desde el banco para abrazarlos a ambos, formando un círculo de calor en medio de la tensión del tribunal. Los reporteros corrieron afuera para transmitir los titulares de última hora, y en minutos, los principales medios difundieron la victoria de la justicia a nivel nacional. El público experimentó un sentimiento colectivo de triunfo mientras seguía la cobertura. Muchos habían seguido cada paso de la lucha de Emily y ahora celebraban la decisión con apoyo abrumador y renovada compasión. Tras la confirmación del personal médico de que Emily estaba lo suficientemente bien para irse, fue dada de alta con instrucciones específicas: descansar y evitar el estrés. Jacob condujo de regreso a la cabaña con ella y Sarah, tomando especial cuidado en las carreteras de montaña. La nieve se había suavizado y la luz del sol se filtraba entre los árboles como una invitación a una vida más tranquila. De regreso en la cabaña, Emily sintió al bebé moverse con más fuerza que en días. La sensación dibujó una suave sonrisa en su rostro. Colocó la mano de Jacob sobre su vientre para que él también lo sintiera. Sarah observaba con asombro brillante, su alivio convirtiéndose en alegría al sentir la seguridad del momento. Durante los días siguientes, la comunidad envió un aluvión de regalos a la cabaña. Llegaron cajas llenas de mantas, ropa de bebé, cartas de ánimo y pequeños objetos hechos a mano. Emily leía cada mensaje con calma, conmovida por la bondad de extraños que habían seguido su historia. La generosidad llenó el hogar de confort. Jacob pasó la tarde reparando la puerta dañada que Michael había intentado forzar durante la tormenta. Midió cuidadosamente el marco y reemplazó los paneles rotos, queriendo que la cabaña volviera a sentirse segura. Emily lo observaba desde la ventana, agradecida por la paciencia y la dedicación silenciosa que él ponía en cada tarea. Dentro, Sarah pintaba un cuadro colorido con su pequeño set de acuarelas. Cuando terminó, lo pegó con orgullo en la pared de la sala. El dibujo mostraba 3 figuras tomadas de la mano bajo un sol brillante. Lo llamó su nueva foto familiar, y la simpleza de la escena hizo brotar lágrimas cálidas en los ojos de Emily. Esa noche, Emily insistió en ayudar a preparar una pequeña cena. Se movía despacio pero con determinación mientras picaba vegetales y removía la sopa, mientras Jacob se ocupaba de las tareas más pesadas. El aroma de hierbas calientes llenaba la cabaña. Sarah puso la mesa con cuidado, orgullosa de colaborar. Juntos crearon un ambiente de paz. Al caer el sol, una luz dorada se derramó por las ventanas. El resplandor suavizó cada superficie que tocaba, dando a la habitación una radiancia delicada. Emily se detuvo junto a la encimera y respiró hondo, dejando que el momento la envolviera por completo. La paz, aquella sensación que temía no volver a sentir jamás, por fin la envolvió con un calor suave. Jacob se acercó y colocó su mano con delicadeza sobre el vientre de Emily. Esperó, y en cuestión de segundos sintió al bebé responder con una pequeña y firme patadita. Sus ojos se suavizaron con asombro. Miró a Emily y encontró en su rostro una fuerza renovada. Ella le sonrió con una gratitud imposible de expresar con palabras. Sarah se subió a una pequeña silla de madera
y se acercó al vientre de Emily. Apoyó su oído sobre la tela del suéter y escuchó con fascinación pura. Al percibir el movimiento rítmico, soltó una risita suave y aplaudió emocionada. Ese sonido llenó la habitación con una dulzura que disipó cada preocupación. Jacob se quedó detrás de ellas, sintiendo el peso silencioso de todo lo que habían superado juntos. Puso una mano sobre el hombro de Sarah y la otra en la espalda de Emily, la pequeña familia en la que se habían convertido sin planearlo. En ese instante se sintió real. La tormenta les había arrebatado mucho, pero también los había unido de una manera que ninguno esperaba. Miró por la ventana hacia los últimos colores del cielo. El bosque se extendía en calma más allá de la cabaña, con sus ramas cubiertas de nieve brillando bajo la luz del atardecer. Emily se colocó a su lado, apoyándose suavemente en su hombro. Le susurró su agradecimiento por su valentía y su paciencia. Él le respondió que merecía paz, seguridad y cada momento luminoso que estuviera por venir. Jacob se giró hacia ella y la rodeó con un abrazo cálido. Sarah se unió al abrazo con una sonrisa radiante. Los tres permanecieron allí, en el centro de la habitación, compartiendo calor y esperanza. Emily sintió al bebé moverse de nuevo, recordándole que la vida seguía creciendo dentro de ella. A pesar de todas las dificultades, la cabaña se sentía como un refugio. Emily respiró tranquila por primera vez en mucho tiempo. Jacob colocó una manta sobre sus hombros y la guió hasta el sofá. Sarah se subió junto a ellos y apoyó la cabeza en el brazo de Emily. El silencio apacible los envolvió como una promesa de algo mejor. Afuera, el crepúsculo caía sobre la nieve mientras la cabaña se llenaba de calma. Emily susurró que, al fin, se sentía libre. Jacob tomó su mano mientras Sarah se recostaba contra ella. Su pequeña familia abrazó la quietud de la noche que les prometía un nuevo futuro.